Muchísimas gracias, doctor, por esa presentación. El respeto y la admiración son mutuos y agradezco muchísimo a una de mis casas, a Hacerse Universidad, por invitarme a esta charla para compartirles un poco de una investigación que en su primera parte está culminada. ¿Y por qué les digo que en su primera parte está culminada? Porque esta investigación continúa, estamos continuando con ella, trabajando y ampliándola a otros espacios, a otros jardines de niños. Debo decirles que lo que yo les voy a presentar solamente es una parte que tiene que ver con las pautas para la intervención. ¿Y por qué digo una parte? Porque tenemos documentado tanto el acompañamiento pedagógico que se le dio, ahorita van a ver un poco más, que se le dio a una educadora, como los cambios o las modificaciones que fuimos observando respecto a la subjetivación de uno de los niños de nuestro estudio de casos que titulamos Dariel, por cuestiones de privacidad de los datos, bueno, le llamamos Dariel. Y entonces me voy a centrar solamente en pautas para la intervención que surgen de los resultados de esta primera parte de la investigación. También debo decirles que en esta investigación colaboró de manera activa el maestro Edgar Lozano. Entonces fue una colaboración interdisciplinaria, yo en la parte educativa y él en la parte de la psicología. Y bien, ¿por qué abordar el tema del TEA, del trastorno del espectro autista, en las escuelas regulares? Porque me parece que por ahí está prendido un micrófono, si me... Muchísimas gracias. ¿Y por qué abordarlo? Bueno, porque hay una alta prevalencia del TEA, ahorita lo vamos a ver, ha aumentado la cantidad de niños que son diagnosticados y por ende también con este marco de políticas públicas, al menos en México, y digo al menos en México porque en otros países, sobre todo los que estamos alineados a la UNESCO, estamos ya con ese deber de incluir a los niños independientemente de su condición o o de las diferencias que todos presentemos a una escuela regular. Entonces, es necesario abordar estos temas en la educación regular, llamada o así una escuela como comúnmente la conocemos, a diferencia de las escuelas de educación especial. Bueno, ¿por qué también? Porque hay una necesidad latente de inclusión educativa, no solo de los niños con TEA, aunque me voy a centrar en esto, pero también de otros síndromes o discapacidades que tendrían que estar incluidos en la escuela y no solamente integrados, es decir, que los recibamos y que estén ahí, que permanezcan, sino que participen de manera activa y aprendan igual que todos, de todo y con todos. Y bueno, también porque la escuela puede ser un detonante de inclusión social. Bajo este marco, pensamos entonces que sería necesario o muy necesario estar trabajando desde la escuela regular con niños con TEA. ¿Por qué? Bueno, les voy a contar un poquito qué es lo que ha sucedido. Bueno, a nivel mundial, la OMS ha estimado en la década de los 60, voy a hablar de esto, que había prevalencia de un niño a 100, de 100 niños, uno podía ser diagnosticado con TEA. Pero después de esta década, por ahí por el año 2023, en Estados Unidos se hace un estudio y se identifica que uno de cada 36 niños de 8 años pudiera tener trastorno del espectro autista. Y en Europa, a su vez, hacen un estudio y se dan cuenta también que uno entre 80 y 100 niños también va a presentar trastorno del espectro autista. ¿Qué sucede en México específicamente? Bueno, en el 2016 no hay estudios recientes que estadísticamente avalen esto. ¿Por qué? Porque si bien el INEGI ha hecho o ha levantado datos respecto a esta prevalencia del trastorno del espectro autista, algunos autores y estudiosos sobre el TEA se han dado cuenta que la prevalencia es más alta. Es decir, hay niños que están siendo diagnosticados que no están incluidos en estas estadísticas del INEGI. Por lo tanto, en este estudio que se hizo en el 2016
por parte del IMSS, se da cuenta que uno de cada 115 niños en México tiene TEA. Y bueno, tres, entre 3 a 4 veces más hay más prevalencia de trastorno del espectro autista en niños que en niñas. Esto quiere decir que tendríamos en las escuelas más niños, varones, con trastorno del espectro autista versus las niñas. Entonces, la prevalencia a lo largo de los años ha sido cada vez más alta. Puede ser debido a diferentes factores que no estaban diagnosticados, que no se tomaban en cuenta ciertas características que presentaban respecto al trastorno del espectro autista y que por lo tanto no habían sido diagnosticados. Y la alta prevalencia tiene que ver con estos diagnósticos clínicos que ahora se tienen. Y bueno, ¿dónde son atendidos o dónde han sido atendidos de manera tradicional los niños que tienen o son diagnosticados con TEA? Bueno, han estado atendidos por los centros de atención múltiple, mejor conocidos como CAM, o por las USAER, que se encuentran en las escuelas de educación regular, pero no en todas las escuelas se cuenta con este servicio de USAER, que es un equipo interdisciplinario entre la especialista de lenguaje, la psicóloga, la pedagoga, la trabajadora social, digo, pensando en un equipo de USAER integrado en su totalidad, ¿no? Y los CAM, que son estos establecimientos que están fuera de la escuela, de que dependen de educación especial y en los cuales los niños, específicamente con TEA, acudían. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahora con esta política, los niños, independientemente de su situación, trastorno, síndrome, discapacidad o no, son parte ya de las escuelas regulares, es decir, de las escuelas a las que comúnmente acuden los niños, las niñas o nuestros hijos. ¿Qué marco legal nos rige en México? Es decir, yo he escuchado mucho, bueno, ya el doctor Correa les comentó un poquito de lo que hago. En mi función supervisora, yo escuchaba mucho a mis compañeras educadoras decirme, maestra, pero es que en realidad lo tengo que atender, sí, porque es nuestra labor, es parte de nuestra función. ¿Por qué? Porque desde el artículo tercero constitucional nos dicta que la educación debe ser inclusiva. La educación que imparte el Estado debe ser inclusiva y esto va a incluir a los niños que han sido diagnosticados o no con TEA. También la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro Autista, que fue expedida en el 2015, en donde ya se va a velar por los derechos específicamente de los niños y niñas y personas que tienen y que viven en condición de TEA y que nos va a obligar o va a desprenderse de este artículo tercero para la obligatoriedad de aceptación en las escuelas del sistema educativo mexicano. Y bueno, también a partir de algunas dificultades que los padres de familia y las personas que viven con TEA han presentado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó unos criterios interpretativos en donde se solicita a partir de una demanda que una escuela de educación regular acoja, reciba a niños con TEA, ya que estos eran rechazados, es decir, no eran integrados y mucho menos incluidos en una escuela de educación regular. Al menos en Jalisco ya se está trabajando. ¿Y por qué les digo al menos en Jalisco? Porque, bueno, los resultados que les voy a presentar son de una investigación que se hizo en la en el área metropolitana de Guadalajara. Y, bueno, en Jalisco ya se trabaja con una ley para personas con autismo que busca precisamente respetar sus derechos como cualquier otra persona, reconociendo la necesidad que tienen de incluirse en las escuelas regulares. Ahora, ¿qué fue lo que nos movió a empezar a trabajar esta investigación con niños específicamente con TEA? Bueno, ciertas ideas que identificábamos de las cuales parten los docentes. Una que, bueno, las educadoras constantemente cuando reciben dentro de su grupo escolar a un niño que es diagnosticado con TEA es, yo no soy especialista y por lo tanto yo no puedo trabajar con este niño o con esta niña. No estoy capacitado para trabajar con él.
Otra es que un niño que tiene TEA va a valer de 3 a 5 niños normales. Es decir, bueno, si yo tengo 30 niños en mi grupo y me vas a integrar a un niño con TEA, entonces debes quitarme 3 o 5 niños porque entonces yo necesito reducir la cantidad de niños con los que voy a trabajar porque voy a tener un niño con TEA. Y por lo tanto, este es un mito del cual se parte mucho en las escuelas. Ahora, también se piensa que no se sabe cómo trabajar o cómo ayudar a un niño con TEA, que si bien esto puede ser real, verídico, porque no estamos preparados para trabajar con niños con estos diagnósticos, no solamente con TEA, porque tradicionalmente en la educación regular no trabajábamos más que con aquellos, y lo voy a entrecomillar, niños que pensábamos normales. Pues la inclusión de estos niños a las escuelas ha generado cierta preocupación entre las educadoras porque no sabemos cómo trabajar con ellos o con la preocupación y la angustia de no saber cómo ayudar a los niños, es decir, de entorpecer su desarrollo en lugar de beneficiar. Ahora, también se parte de la idea de que está bien, lo integro en mi salón, pero solamente voy a cuidarlo y no puedo hacer más. Entonces, bajo esta premisa, se pensó en realizar esta investigación partiendo de aquí. ¿Cuál sería entonces el problema del que partimos? Bueno, además de estas ideas que les acabo de presentar, estaríamos pensando que hay una capacitación docente insuficiente, es decir, no basta con que tomemos talleres o tengamos un libro de cabecera en donde nos hable de inclusión educativa, en donde nos digan cómo trabajar con el DUA, con el diseño universal del aprendizaje, en donde todos tendrían que aprender de todo, sí, pero ¿y qué más? Necesitaríamos una capacitación que nos permitiera al menos entender y comprender qué sucede con este trastorno del espectro autista para entonces empezar a propiciar ciertas acciones que permitan la inclusión de los niños. Ahora, también estaríamos pensando en recursos limitados, tanto humanos como materiales. Materiales que fueran propicios para los niños que estamos recibiendo con TEA y que, ojo, no tendrían que ser generalizados, sino de acuerdo a las necesidades de cada uno. También barreras económicas, porque si sucede como sucede acá en el área metropolitana de Guadalajara, que tenemos grupos de preescolar de 35 a 40 niños y requerimos de un apoyo extra, es decir, de una niñera o de alguien que nos esté apoyando, bueno, esto cuesta, ¿no? Esto no es gratuito en la mayoría de las escuelas, y entonces también hay una limitante económica. Además de un estigma social, es decir, es muy difícil trabajar con los niños que tienen TEA, nunca van a avanzar, no hacen caso, no quieren ser tocados, están a la expectativa de lo que estemos haciendo, no me hace caso, no me escucha o incluso se torna agresivo con el resto del grupo y entonces no voy a poder trabajar. Tienen una carga social, cultural, y que también nos está generando ciertos problemas a las educadoras. Bajo este marco, también lo que encontramos cuando hicimos el estado del conocimiento en bases de datos como Scopus o ProQuest, encontramos que el 80% de las investigaciones que tenían que ver con la práctica docente o con la intervención educativa estaban centradas en un marco teórico cognitivo-conductual. ¿Qué es esto? Que las acciones o la intervención a partir de la cual se está trabajando tienen que ver con aquellas acciones que van a disminuir las conductas repetitivas o las conductas que los niños con TEA puedan estar presentando. Es decir, yo identifico qué es lo que les gusta hacer o qué es lo que les llama la atención. Por ejemplo, los dinosaurios, en el caso de Dariel, nuestro niño, y entonces yo le llevo dinosaurios y lo mantengo ahí en el salón, trabajando con los dinosaurios, pero solamente lo entretengo, es decir, no propicio que se incluya con el resto del grupo, no propicio que aprenda junto con todos los niños, no propicio que sea reconocido como un legítimo otro por parte de sus compañeros, la educadora y el demás personal que labora en la institución educativa.
Entonces, bajo esta lógica de la cual se estaba trabajando, se están alineando algunos proyectos de investigación, pensamos necesario partir de otra lógica que nos permitiera empezar a propiciar la subjetivación, que ahorita lo voy a explicar, la subjetivación del niño con TEA. Y entonces lo que yo les voy a presentar solamente es una parte, como ya les decía, de esta investigación, una unidad de análisis que tiene que ver con la la intervención educativa, es decir, esas pautas que surgieron a partir de documentar durante todo un ciclo escolar cómo intervenía la educadora con el acompañamiento pedagógico de su servidora con una orientación psicoanalítica. Y bueno, esto nos llevó a caracterizar la intervención educativa de esta educadora, que es un caso único el que nosotros estuvimos documentando. Entonces, nos interesa centrarnos en la intervención educativa del niño y niña con TEA, pensando en que la intervención educativa va a ser diversificada y diferenciada de acuerdo a las necesidades no solamente de un niño, sino de todo el grupo. Y que va a ser cambiante en todo momento, que no puede permanecer homogénea y que va a ir integrando en la medida en que nos vamos conociendo y reconociendo con el otro esas formas de trabajo, esas formas de intervención. Vamos a partir también del concepto de subjetividad desde la perspectiva lacaniana, que tiene que ver con esa personalidad única que los seres humanos vamos gestando, vamos construyendo desde el momento en que nacemos. No quiere decir que cuando un bebé nace ya sea completamente humano, porque va a estar la madre o el cuidador de ese bebé, atendiendo las demandas de comida, sueño, cambio de necesidades fisiológicas, vamos, solamente, y va a estar sujeto a las demandas de llanto del niño para satisfacer esas necesidades. Sin embargo, conforme el bebé va creciendo, bueno, va construyendo, va configurando su psique de tal manera que va construyéndose el yo y que además, por medio del lenguaje, la cultura y el contexto, va propiciándose una subjetividad, es decir, esos rasgos que nos hacen únicos y diferentes a los demás. Y también partiendo del concepto de hospitalidad de Derrida, que nos va a permitir hacer ese puente entre cómo trabajo con aquellos que son visiblemente diferentes, que es el caso del TEA, y que va a propiciar una acogida de lo diferente de una manera amorosa. Es decir, sí, te percibo diferente, sé que eres diferente a mí, pero yo te acojo en este grupo con amor y por lo tanto voy a hacer todo lo posible porque tú avances, aprendas, te desarrolles como todos los compañeros del grupo. Y esto nos permitiría transitar hacia una inclusión educativa y no solamente educativa, sino también social. Ahora, ¿qué entendemos entonces por trastorno del espectro autista? Antes de explicar un poco, digo, porque ahí ustedes lo pueden leer, un poco esto, decirles que en este manual de DSM, el DSM-5 que va ahorita, al inicio en el DSM-1 se pensaba ahora trastorno del espectro autista, como una condición de esquizofrenia infantil. Poco a poco fueron avanzando los diagnósticos y el estudio respecto a esta etiología, que todavía no hay a ciencia cierta un solo rasgo, una sola condición, un solo elemento que nos diga por qué surge el trastorno del espectro autista, sino que han concluido que hay una serie de factores que pueden reunirse, que tienen que ver con aquellos neurológicos, que tienen que ver con los neurotransmisores, con la segregación de serotonina y de dopamina, que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con las posibles herencias que tuviéramos de nuestros padres y que a partir del DSM-5 se empezó a pensar
ya no solamente porque en el DSM-4 se hablaba de autismo y se hablaba de Asperger de manera diferenciada, pero ya en el DSM-5 se habla de un espectro del trastorno autista. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a pensar en un espectro porque va a tener tantas características o características tan variadas entre los niños, niñas, sujetos que son diagnosticados con autismo, que vamos a hablar ya de este espectro, es decir, ya no vamos a hacer una diferenciación entre, por ejemplo, Asperger y autismo, sino vamos a hablar de un espectro en donde se reúnen ciertas características y que pueden estar todas presentes en un mismo individuo o no. Y entonces entendemos este TEA como una condición, sí, del neurodesarrollo, pero que afecta a la persona en la forma en la que percibe el mundo y en la forma en que se relaciona con nosotros. Es decir, habría una diferencia entre cómo los niños que son diagnosticados con TEA están conociendo, percibiendo el mundo que nos rodea, a diferencia de las personas que no tenemos un diagnóstico clínico de TEA, de cómo perciben el mundo y cómo se relacionan con los otros. Es decir, esta dificultad en la comunicación social y en la interacción va a estar presente y persistente en la mayoría de los niños con TEA. Puede haber, como es un espectro, puede haber diferentes, digamos, escalas en la forma en la que se interactúa con o no se interactúa con los otros. Y bueno, vamos a tener ciertos patrones restrictivos o repetitivos, como por ejemplo el que solos empiecen a balancear su cuerpo o que tengan una figura de apego con ellos todo el tiempo, a lo mejor una cobija, un juguete, una taza, cualquier objeto y que estén con ellos todo el tiempo. Bajo este marco y este entendimiento de lo que no consideramos, no, bueno, no solo nosotros, los estudiosos del TEA, entonces empezamos a pensar o a plantear desde dónde, como ya les decía, en estado del conocimiento, nos dimos cuenta que la mayoría, el 80% de las investigaciones estaban centradas en una lógica cognitivo-conductual y que los resultados con los niños pues arrojaban disminución en conductas que pudieran considerarse agresivas hacia otros niños de un grupo por intentar interactuar con ellos o por intentar hablar con ellos. Pero lo que nos interesaba más allá de solo disminuir esas conductas, es que hubiera una transformación o un cambio en la vida del niño con TEA. Por ello, se pensó en una orientación psicoanalítica, que aquí quisiera aclarar que no se trata de que nosotros como educadores nos convirtamos en terapeutas o en psicólogos clínicos para trabajar con los niños con TEA, sino que comprendamos qué sucede con este trastorno del espectro autista y qué podríamos o qué propuesta nos da el psicoanálisis lacaniano para, a partir de entender esta lógica de la subjetivación, poder propiciar acciones que permitan que el niño vaya aceptando, vaya interactuando, vaya hablando, vaya dialogando con los otros. Y entonces, como dice una persona con TEA en un libro que ojalá lo pudieran leer, que se llama El autista y su voz, de Maleval, dice que él piensa, más bien, lo piensan como solitario y feliz y contento en su soledad. Sin embargo, él escribe que él no quiere estar solo, que a él no le gusta la soledad, pero no sabe cómo comunicarse con los otros, no sabe cómo interactuar con los otros y él quisiera alejarse de esta soledad. Entonces, bajo este marco, pensamos que sería necesario hacer este proceso de subjetivación o incidir en este proceso de subjetivación desde los docentes, al menos de educación preescolar, que es donde se trabajó la investigación. Porque entonces cuando el bebé nace, no es solamente un cuerpo, que yo les decía,
obedecemos más bien los adultos a sus demandas fisiológicas de comida, de cuidados, de sueño, pero no hay algo más allá. Pero ¿qué sucede cuando la madre pone esos deseos y esas expectativas en ese bebé que acaba de nacer, ¿no? Yo les invitaría a recordar si son padres o si a su alrededor tienen o tuvieron el nacimiento de algún bebé, que piensen cuando el bebé nace y la mamá o el cuidador o algún adulto lo tiene en sus brazos y entonces le empieza a platicar al bebé. No es que el bebé nos vaya a responder de manera inmediata porque no sabe hablar, ¿no? Pero estamos poniendo ahí nuestros deseos, nuestras expectativas de que algún día ese bebé nos va a responder con una sonrisa, con un balbuceo y conforme vaya creciendo nos va a responder con la palabra, con el habla. Pero esto se enseña, esto se propicia. Si un niño no lo enseñamos o no propiciamos esta habla, esta interacción y le mostramos que está sujeto a la cultura, al contexto, a normas sociales, pues no lo va a aprender. Entonces, implicaría que nosotros, como docentes, propiciemos también esa subjetivación del cuerpo. Es decir, que ese yo de cada uno de nuestros niños pueda diferenciarse del resto y que se pueda reconocer y que pueda salir de esa soledad de la cual documenta Maleval en este libro que les digo y que pueda contribuir a la construcción de la identidad, que históricamente los docentes hemos contribuido a esta humanización, sobre todo en el caso de preescolar. No es muy común escuchar que los docentes de preescolar estamos centrados en la socialización, el desarrollo del lenguaje, en que el niño aprenda ciertas normas sociales en la escuela. Bueno, pues la apuesta es esta, que haya un proceso de subjetivación del cuerpo, es decir, en donde pasemos de ese solamente eh, responder a esas necesidades fisiológicas de cuidado a que se exija al niño algo más. Y ese exigir algo más es a partir de que él desee algo y no lo va a desear si es que el adulto, en este caso el docente, no lo propicia. Ay, ya no me dejó avanzar. Listo. Bueno, ¿cómo vamos a propiciar entonces esta subjetivación del cuerpo? Bueno, con ese otro que yo les estuve mencionando, que es un otro, no precisamente puede ser el docente, el padre, la madre, los cuidadores, pero incluso ese otro que es un significante, que es simbólico y que me va a espejear a mí misma. Es decir, ese otro va a ofrecer ese espejo a través del lenguaje y que me va a ayudar a reconocerme y a construir mi subjetividad, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, bueno, les pediría que recuerden un poco cuando eran niños, cuando decíamos, bueno, ¿y qué quiere mi mamá de mí? ¿Y qué quiere mi papá de mí? Ah, pues quiere que saque buenas calificaciones. Ah, pues quiere que aprenda a sumar. Ah, pues quiere que haga bien la tarea. Ah, pues quiere que también me acerque y me chiquee con él o lo abrace, ¿no? Siempre hay un otro a partir del cual nosotros nos estamos moviendo y ese deseo y esa expectativa del otro es lo que nos hace reconocernos y es lo que nos hace movernos y es lo que nos hace humanos y es lo que nos hace subjetivarnos. Es decir, que seamos, que esa psique que está en construcción desde que nacemos se empiece a construir nuestro yo y empecemos ese proceso de subjetivación. Y entonces empezamos a ver esas vetas de subjetivación cuando el bebé o cuando el niño, por ejemplo, empieza a hacer una broma o empieza a responder a ciertas demandas, por ejemplo, de alimentación. ¿Cuántas veces hemos escuchado, es que a mi niño o a mi hijo no le gusta tal alimento? Y entonces esa cara, pero a mí yo sí lo consumo, pero a él no le gustó, y entonces es una característica de esa subjetivación, de esa humanización de la que estamos sujetos. Que ojo, no estoy intentando decir que los niños con TEA no sean humanos, lo son, pero tienen dificultades para interactuar y dialogar, hablar, utilizar el lenguaje con el mundo exterior.
¿Cuál sería también otra función del otro? Bueno, les decía que es esta función del espejo y que nos va a ayudar a vernos ahí, vernos en el otro y entonces empezar a construir nuestra subjetividad. Pero ¿cómo le vamos a hacer para, o sea, sí, Rocío, está muy padrísimo eso, pero ¿cómo le voy a hacer para, es un niño diferente, es un niño que visiblemente va a tener conductas que son muy diferentes al resto del grupo y que entonces va a empezar a causar ciertos comentarios de los niños? Bueno, pues la apuesta es pasar de la hospitalidad a la inclusión. Y pensamos en el término de hospitalidad, les mencionaba desde Derrida, en donde empecemos a reconocer que sí, el otro es diferente, en este caso el niño con TEA, y tiene características diferentes al resto del grupo e incluso a mí, pero que habrá otras que podamos compartir. Y entonces podemos pensar que es alguien digno, es decir, es el legítimo otro en términos de Maturana, perdón, que es alguien digno de ser reconocido, de ser incluido y de ser con el que puedo trabajar. Es decir, no es esa persona, ese niño vacío, entre comillas, que no me escucha, que no me entiende y que está en su mundo y que haga lo que haga, no va a salir de su mundo. Entonces, partimos de la idea de que esta hospitalidad, es decir, este reconocimiento del otro diferente y que lo acepto, más allá de aceptarlo, que lo acojo con amor, es decir, sí, eres diferente, pero vamos a conocernos, vamos a reconocernos y esto nos va a permitir empezar a trabajar juntos desde una intervención educativa que va a propiciar la educadora, el educador, para al final empezar un proceso de inclusión. Es decir, para llegar a la inclusión necesitamos primero reconocernos como diferentes, acogernos con amor. Porque ¿qué implicaría acogernos con amor? Pues implicaría que voy a hacer todo lo posible y que voy a tener deseos y que voy a tener expectativas respecto a tu aprendizaje y desarrollo en el grupo en el que estamos. Y esto me va a llevar a que el resto del grupo también pueda acogerlo con amor en esa diferencia. Y va a estar centrado también en la atención a la diversidad, porque nos quedó muy claro que no solamente es la atención que se le va a dar, la intervención educativa con la que se va a trabajar al niño con TEA, sino con el resto del grupo, porque al final vamos a estar trabajando en la diversidad y con la diversidad, con niños que a lo mejor no están diagnosticados con TEA, pero que están pasando por algún problema familiar y que tienen ciertas necesidades de atención y de aprendizaje diferentes al resto del grupo, o con aquel niño que no ha sido diagnosticado y que tal vez ya intentaron diagnosticarlos y que no tiene TDAH, pero que necesita estar en constante movimiento y que brinca y salta y revolotea por todo el salón, ¿no? Entonces, vamos a apostar por esta hospitalidad en donde yo reconozco a ese otro diferente como alguien que es digno de incluirse, en este caso, en un grupo de niños, de alumnos en una escuela. Entonces, bajo este marco teórico, nosotros trabajamos una metodología que fue un estudio de casos único, en donde una de las educadoras, por ser reconocida de una educadora que siempre está intentando innovar, que supera ciertos retos y que las compañeras la reconocen como una educadora que siempre está trabajando en pro de la educación de sus alumnos. Bueno, se consideró trabajar con esta educadora y la intervención que hacía con el niño con TEA desde una fenomenología hermenéutica, es decir, utilizamos la narrativa de la docente para trabajar con ella, además de hacer observaciones de las clases. Fue una vez al mes hacer observación de clase y una vez al mes teníamos esta entrevista que nos permitía que la narración de la docente le permitiera también escucharse, reflexionar y analizar. Nosotros solamente íbamos dando ciertas pautas que tienen que ver con
lo que ahorita les voy a presentar, que tienen que ver con propiciar la subjetividad, es decir, con propiciar un diálogo con el niño con TEA, de propiciar que el niño se viera en ella, en la docente. Y bueno, fueron transcritas, se analizaron de manera inductiva y conforme se iban analizando las entrevistas, se iban generando ciertas pautas para dar los siguientes pasos. Y entonces surgieron estas pautas a partir de los resultados de esta investigación, en donde debo decirles, no se va a abordar esto el día de hoy, esta parte de la investigación, pero debo decirles que Dariel era un niño, para entender un poquito el caso, Dariel era un niño que de tercero preescolar, que cuando llegó a la escuela, bueno, le costaba mucho trabajo la interacción social, el hablar, no hablaba con nadie, no podíamos tocarlo, no lo permitía, y la mayoría del tiempo, si no es que todo el día, pasaba fuera del salón. No quería estar dentro del aula, no podía ir al salón de música porque el ruido, bueno, no era ruido, las melodías del salón de música le causaban dificultad y entonces era mucho el daño que le hacíamos al obligar, entre comillas, ir al salón de música por el volumen tan alto de las melodías o de los tambores, aunque se bajaran los tonos, ¿no? Y bueno, conforme fue avanzando la intervención de Yasmín, que así le llamamos a la docente, debo decirles que Dariel, el último día del ciclo escolar, dio el discurso de despedida de su generación frente a padres de familia, frente a sus compañeros, y él ya lograba hablar de manera espontánea con los niños, lograba pedir cuando se le antojaba el refrigerio de alguien, les pedía un poco porque al principio si no llevaba un sándwich de jamón y queso, Dariel no comía y era imposible hacerlo que comiera. Entonces terminó conviviendo con sus compañeros, terminó participando en festivales, terminó dando el discurso, terminó dando abrazos a sus compañeros, reconociéndose en el espejo. A él le encantaba al final irse a ver en un espejo que tenía eh, Yasmín en su salón y se veía y se señalaba y decía, ay, les iba a decir el nombre real, Dariel, Dariel, y reía, ¿no? Hacía bromas, se aventaba unos gases de repente y luego les decía a la maestra, le decía a Yasmín, 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 ¡puchi! Y se reía, ¿no? Entonces, hubo avances respecto a la subjetividad que ya Dariel mostró al final del ciclo escolar con las pautas que les voy a compartir. Una de ellas fue lo que llamamos el diálogo para la intersubjetividad recíproca. Es decir, en este marco en el que yo les mencionaba de la subjetividad y de la hospitalidad, hubo momentos en los que Yasmín tuvo que generar un diálogo recíproco con Dariel. Al inicio, Yasmín le decía, yo soy Yasmín, y entonces Dariel respondía, yo soy Yasmín. Empezamos a propiciar que Yasmín generara un diálogo como estos que generamos con los bebés cuando los tenemos en nuestros brazos y no pueden hablar, en donde empezamos a decir, yo soy Dariel, y entonces Dariel repetía, ¿no? Yo soy Dariel. Sí, maestra, hoy no quiero salir a lavarme las manos porque no me gusta cuando los niños se amontonan. Sí, Dariel, yo te entiendo que eso te molesta, entonces hoy te voy a permitir quedarte aquí en el salón, pero te voy a dar gel para que te puedas lavar, desinfectar las manos y entonces puedas comer. Ay, sí, maestro, te agradezco mucho que me dejes aquí en el salón porque sí me angustio demasiado. Yo voy a sentarme en mi mesita con mi compañero y voy a empezar a comer en lo que los demás niños vienen de lavarse las manos, ¿no? Entonces empezamos a generar este diálogo para generar esta intersubjetividad recíproca, es decir, que Dariel se viera en la docente y posteriormente se viera en los niños, porque los niños del grupo, al ver esta acción de la docente, empezaron a generar también
estos diálogos de intersubjetividad recíproca con Dariel. Ahora, estas pautas que les voy a mostrar no fue paso 1, paso 2 y paso 3, fue fueron pautas que se fueron dando a la par y que iban disminuyendo o aumentando de acuerdo a las reacciones y a esas vetas de subjetividad que Dariel mostraba. Ahora, hubo esta co-construcción activa del habla. Si bien hacíamos este diálogo de intersubjetividad recíproca, también fue necesario que hubiera esa comunicación con Dariel, con el niño diagnosticado con TEA, no solamente para transmitir esa información, sino para construir juntos. Es decir, para construir significados en conjunto, para construir conceptos, para empezar a construir categorías, sobre todo cuando, por un ejemplo que les puedo poner es en el salón de música, cuando ensayaban la banda de guerra y Dariel escuchaba los tambores, era mucha la angustia que él nos mostraba porque empezaba a llorar y a querer tocarse a taparse sus orejas y empezar a balancearse para no escuchar esto. Y entonces la educadora lo que hacía es que intervenía y por medio del lenguaje, por medio del habla, le explicaba qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces lo llevaba a ver qué se estaba escuchando y había ese retorno de esos significados que culturalmente y socialmente nosotros comprendemos, nosotros entendemos, pero que evidentemente Dariel no comprendía y que empezó esa co-construcción porque entonces Dariel llegó un momento en que al principio por medio de señas o por medio de traer objetos, pedía y solicitaba ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si estaban trabajando algo que tenía que ver con el modelado y a Dariel le molestaba la masa, por ejemplo, él iba y pedía, iba y señalaba los crayones, no fueron los crayones, señalaba las acuarelas y el pincel para que entonces Yasmín le permitiera trabajar de otra manera. Entonces ya había esa co-construcción de esa habla que después surgió, ¿no? En donde ya no fue ir a señalar, ya fue decir lo que necesito, ¿no? Baño, agua, patio, le encantaba ir al patio, e incluso ir a jugar a la pila del, del jardín de niños cuando se sentía estresado o cuando lo notábamos que necesitaba un espacio para volver al salón y continuar trabajando. Otra de las pautas tiene que ver con ese reconocimiento del otro, pero reconociéndonos, es decir, no solamente reconocer a Dariel, sino reconocernos junto con Dariel, reconocernos en él o con el niño con TEA. Y esto no solamente implicaba verlo como diferente, como les decía con la hospitalidad, sino que en una de las narrativas Yasmín decía que ella llegó a comprender a Dariel porque ella al principio, y tuvo que cambiarlo, se sentía muy de rutinas, decía ella, ¿no? Entonces decía, es que si a mí me dejan, si yo dejo mi bote de colores y de pluma, lapiceras, en mi escritorio, en una esquina, ahí tiene que estar. Si lo mueven de ahí, yo no puedo trabajar y entonces lo tengo que poner en el lugar en donde yo lo dejé y en donde va y en donde lo tengo. Y ella nos narraba que era algo parecido a lo que observaba con Dariel, ¿no? Si le cambiábamos la rutina a Dariel, bueno, Dariel reaccionaba en consecuencia, porque empezó a acostumbrarse a cierta rutina y cuando se modificaba, pues entonces había ciertas crisis o había incluso berrinches que nos detonaban que eso no le estaba gustando. Entonces, el hecho de reconocernos en Dariel y Dariel en nosotros permitió que él empezara a avanzar, ¿no? Bueno, no pasa nada si hoy por, no sé, porque algo sucedió en el jardín de niños o
porque se fue el agua o porque va a haber reunión de padres de familia, tuvo que modificarse el día a día. Que una de las formas para hacer este reconocimiento del otro fue este espejo que les menciono, en donde la docente empezó, después de decir yo soy Dariel, para que él se reconociera como Dariel, era irse al espejo a ella y decir Yasmín, hasta que él empezó a observarse porque no se observaba, veía el espejo, pero era como si no lo viera, hasta que él empezó también a reconocerse, ¿no? Y de manera espontánea empezar a hablar con otras que no eran su docente y decirles quién era él. Otra de las pautas es la escucha para la intersubjetividad recíproca, que tiene mucho que ver con las anteriores. ¿Y por qué tiene mucho que ver? Porque fue necesario que no solamente Yasmín oyera a Dariel, sino que lo escuchara con atención e intentara comprender o comprendiera, porque lo comprendió, comprendiera las necesidades de Dariel, qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta, en qué momentos si era una crisis y en qué momentos era un berrinche, qué cosas, con qué cosas podía empezar a trabajar para después empezar a incluir otras que tal vez no le gustaban tanto, pero que propiciaban que él aprendiera. Y entonces, a partir de escuchar tanto lo verbal como, como lo no verbal, Yasmín empezó a reconocerlo también, a reconocerse en él y entonces a empezar a generar esos significados compartidos. Ella empezó utilizando unas fichas con dibujos en donde al inicio le ponía la rutina de trabajo con los dibujos y le explicaba y le decía en este propiciar el habla, ¿no? Esta co-construcción activa del habla. Y le decía, primero vamos a hacer esto, después esto, después esto, después esto. Y al final viene tu mamá por ti, ¿no? Entonces, esta escucha le permitió generar estas estrategias con las que pudo trabajar con él para generar estas posibilidades y que Dariel empezara este proceso de subjetivación. Otra de las pautas fue el establecimiento de límites simbólicos. ¿Qué es esto? Bueno, no, tiene que ver con las normas y los límites que Yasmín hacia Dariel. Hubo un momento, eh, les diré que fue aproximadamente en diciembre, que el 60% del tiempo lo pasaba Dariel dentro del aula y otro 40% alternado, claro, durante toda la jornada, fuera del salón de clases. Pero cuando la mayoría del tiempo, que fue más o menos como en febrero, mediados de febrero, Yasmín logró que Dariel empezara a trabajar en equipo con sus compañeros, cuando Dariel empezó a interactuar y a jugar mucho en el recreo con dos de sus compañeros, con una niña y con un niño. Entonces, Yasmín siguió con esos límites que permitían a Dariel sentir seguridad, autorregularse y comprender ciertas normas sociales, ¿no? Desde el hecho de decirle, no, eso no se puede hacer, ahorita no es tiempo de ir al baño o de ir a la pila de agua a mojarte, hoy ahorita es tiempo de trabajar, ahorita no es tiempo de ir a observarte al espejo, ahorita es tiempo de sentarnos o de utilizar tal material o de etc, etc, etc. Es decir, hacer lo que haría con cualquier otro niño, pero utilizando esta co-construcción activa del habla que permitiera a él también comprender estas normas sociales, estos límites simbólicos que Yasmín estaba propiciando, no solamente con él, sino con todo el grupo. Y finalmente tuvo muchísimo que ver, muchísimo, influyó muchísimo las expectativas que Yasmín tenía respecto a Dariel. Es decir, que ella, desde el inicio del ciclo escolar, digamos que no fue fácil pensar
y pensarse que iba a trabajar con un niño con TEA, porque era la primera vez que trabajaba con un niño que estaba diagnosticado con TEA y que también presentaba estos temores de los que les hablaba al inicio. Ella empezó a pensar en ciertos objetivos pequeños a alcanzar con él. Bueno, primero necesito que no se salga del salón, lograr que esté dentro del salón, necesito comunicarme con él, que tiene que ver con las pautas que les dije anteriormente. Y que estas expectativas, este creer en él, este verlo como alguien digno, alguien legítimo de ser otro, permitió y propició que Dariel respondiera en consecuencia. ¿Y entonces por qué? Porque había un deseo de alguien más en él y propició que él tuviera ciertos deseos. No puedo decirles que al final Dariel eh, decía Yasmín, es que yo trabajé con él, trabajé con ciertas cosas, pero ya sabe leer y escribir. Y un día me dijo, maestra, y me leyó un letrero que estaba en la puerta del salón de música. Entonces, estas expectativas del docente respecto a si hay algo que se puede trabajar, hay algo que se puede aprender, hay algo que puedo hacer, lo hizo y logró que comenzara este proceso de subjetivación en términos psicoanalíticos de Dariel, que no es otra cosa que empezar a mostrarse al mundo, a interactuar, a hablar y a hacer este uso del lenguaje para convivir y para aprender con todos. Y bueno, estas son algunas de las referencias bibliográficas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. No, al contrario, doctora Rocío, muchísimas gracias porque en tu ponencia estás combinando teoría con práctica y yo creo que la mayoría de los asistentes es lo que también anhelaban escuchar y sobre todo también ver de que para esto se ocupa sustento, no solamente basta con buenas intenciones, con tener una actitud favorable hacia los niños, las niñas jóvenes que padecen de este tipo de trastorno, sino que también se requiere de capacitación, que es lo que buscamos, y que, bueno, va de la mano con concientización, tal y como lo comentabas. Vamos a pasar con algunas preguntas. Vamos a comenzar justamente con las que tenemos en el chat. Dice Edith Hernández Miramontes, ¿qué pasa si se aceptan y se acogen con amor a los niños, pero en repetidas ocasiones el alumno golpea, se sale y pone en riesgo su seguridad? Adelante, doctora. Gracias, doctor Correa. Fíjense que tuvimos un caso también que no hemos terminado de sistematizarlo, en donde bueno, el niño también diagnosticado con TEA, también de tercera preescolar, y precisamente, bueno, también tenía otras condiciones de neurodesarrollo, no podía caminar bien y entonces tenía que ser tomado de la mano, pero al tomarlo de la mano para moverse o para caminar, se tornaba un tanto agresivo, por llamarlo de alguna manera, y entonces golpeaba o al que se le acercaba golpeaba, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo la educadora y la directora? Bueno, fue tanto en el caso de Yasmín como en este otro que les estoy mencionando, fue necesario tener una comunicación estrecha y constante con la madre de familia. Tradicionalmente preescolar acude la mamá, entonces con la mamá era con la que nos comunicábamos. Y entonces en el caso de este otro niño, la directora, bueno, habla con la mamá, le dice, mire, no es algo nuevo, es algo que sucede. La mamá al principio quería ella ir y estar como monitora, digámoslo así, con el niño, pero era repetir un patrón que seguía en su casa, ¿no? Entonces, por lo que se optó fue por, perdón, es decir, vamos a así extenderle la mano como ella lo hacía para poderlo ayudar a caminar, vamos a extenderle la mano solamente sin acercarnos tanto para que él pueda caminar y vamos a estar pendientes para que él no sea dependiente de nosotros, ¿no? Para caminar. Y que cuando él tenga una situación agresiva, vamos a cuidar que no se haga daño. Es decir, si se quiere aventar y golpear, vamos a cuidarlo de que no se golpe la cabeza o vamos a cuidarlo de que no golpee a alguien más, pero va a tener una consecuencia, ¿no? Que tiene que ver con estos límites simbólicos.
va a tener una consecuencia el hecho de que él haga eso. Al inicio, la directora empezó con tradicionalmente de estímulo-respuesta, es decir, descubrió que le gustaban mucho las paletas de dulce, unas paletas que no recuerdo cómo se llaman, bueno, unas paletas en específico. Entonces le compraba estas paletas Ujú. y si en el día no había golpeado o no había hecho esos berrinches de tirarse al piso para golpearse en la cabeza, entonces le daba la paleta, ¿no? Todos los días quería que se le diera una paleta, pero si no había Ujú. dejado de hacer o tener esa reacción, pues no se le daba. Eso ayudó a que, no digo que fue de la noche a la mañana, porque fue un trabajo constante y si hubo momentos en que la directora y la educadora decían, no, ya no podemos hacer nada más, no lo vamos a lograr. Hubo un momento en que este niño dejó de tener esas conductas y entonces ahora buscaba el acercarse a los compañeros, ¿no? En una ocasión, escuchando un cuentacuentos, él se acerca a una compañera y se le recarga espalda con espalda y empieza a juguetear con su mano, ya sin golpearla, ya sin hacer nada, y entonces empezaron a quitar estos, digamos, refuerzos positivos de darle la paleta. ¿A qué voy? A que si bien estas pautas pudieran ser útiles para todos los niños, independientemente de tengan TEA o no tengan TEA, va a haber cosas o estrategias que vamos a tener que hacer diferenciadas con cualquier otro niño que tiene TEA, porque las condiciones, los contextos y las formas de actuación van a ser diferentes, así como cualquier otro niño, ¿no? No estoy diciendo que es como trabajar como cualquiera, porque cada uno, independientemente de tenga TEA o no, va a tener necesidades diferentes. Entonces, lo que yo les diría es que se atrevan a utilizar diferentes estrategias que permitan así resguardar su integridad, pero que nos ayude a reforzar esos límites que cualquier niño tiene que tener, y más un niño con TEA. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a otra pregunta. De hecho, son dos preguntas en un solo mensaje de chat. Carla Roque dice, ¿con qué métodos o instrumentos lograba medirse o revisarse el progreso del niño en aspectos sociales y de lenguaje? Y la siguiente, ¿se utilizaba solo la observación? Ok, Adelante, doctora. yo al inicio les decía que nosotros, bueno, yo, mi formación, como ya se las mencionó el doctor Correa, yo soy educadora y entonces más allá de la parte clínica, utilizamos esta orientación psicoanalítica para pensar en acciones específicas que pudiéramos hacer yo desde la parte del acompañamiento y la educadora en su intervención educativa que permitiera esos avances. Sí fue solo con la observación, con el documentar las narrativas, observábamos y se grababa solamente el audio de la sesión, se transcribía y entonces a partir de ahí hacíamos un registro ampliado con la observación que habíamos hecho, con las manifestaciones que Dariel iba teniendo. Y entonces empezamos a ver esta progresión respecto a cómo había iniciado y cómo iba avanzando. No aplicamos ninguna prueba, no aplicamos ningún test, porque bueno, nosotros somos educadoras y no es, digamos, parte de nuestra función. Pero sí puedo decirles, y tampoco no era tan importante para nosotros hacerlo. Más bien, esa era una tarea que el neurólogo estaba llevando a cabo, porque la madre, les decía que teníamos mucha comunicación con la madre de familia, entonces la madre de familia lo llevaba con el neurólogo y entonces el neurólogo le decía a la mamá esas avances que él observaba desde lo clínico, la mamá no, nos los compartía y entonces nosotros continuábamos trabajando también. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más de los asistentes? Todavía tenemos tiempo para una pregunta que quiera levantar su mano y expresar oralmente. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos otra pregunta en el chat. Dice Jessica Ochoa Sánchez, ¿cómo sensibilizaron a los otros niños en la cuestión de que Dariel ocupaba un poco más de apoyo? Ok, fíjense que eso fue bien interesante porque Yasmín habló con el grupo y porque los niños empezaron a querer señalarlo como, voy a usar la palabra que ellos utilizaron, como está loco, ¿no? Entonces, Yasmín así habló con todo el grupo, lo sentó en un círculo
les dijo que empezó con una actividad en donde les preguntaba qué les gustaba y qué les disgustaba y en qué momentos ellos entonces gritaban o lloraban o se quejaban de algo, ¿no? Entonces, cuando los niños empiezan a expresar esto, Yasmín ancla, ojalá, esta idea para entonces explicarles que Dariel, así como ellos, de una manera diferente a ellos también, manifiesta lo que necesita y lo que desea. Y que entonces va a haber cosas en las que todos tenemos que colaborar para ayudarlo o apoyarlo, ¿no? Como, por ejemplo, si Dariel quería salir del salón y estábamos haciendo alguna actividad y la maestra tenía que ir a observar a ver qué hacía o que la directora incluso apoyaba en salir a ver que no se hiciera daño, o al final un niño decía, maestra, yo voy a ver si va, por ejemplo, si pedía permiso para ir al baño, yo voy a ver si va al baño, ¿no? Y entonces un compañero Ivy se asomaba, regresaba y le decía, sí, sí fue al baño. Pero ya había un conocimiento de esas diferencias, no diciendo tiene TEA, porque nunca fue necesario decirle que tiene trastorno del espectro autista, pero sí que él expresaba sus emociones, sus necesidades de manera diferente, así como ellos expresaban sus emociones de manera diferente. Creo que mucho de los prejuicios son de los más de nosotros los adultos que de los niños, porque los niños fue como mágico. En el momento en que se les dijo esto, dejaron de decir que estaba loco, dejaron de señalarlo. Sí, tenemos otras dos preguntas, doctora, con las que vamos a cerrar ya la sesión por cuestión de tiempo. En una dice Rosalba Cárdenas, ¿el proceso también puede funcionar con niños más pequeños? Y aquí menciona las edades entre 1 y 2 años de edad. ¿Qué nos puedes O- comentar, doctora? Adelante. ok, estamos iniciando, o bueno, ya iniciamos el trabajo con más casos de niños diagnosticados con TEA en preescolar, no solamente un solo caso, para intentar replicar estos resultados. Si bien los rasgos pueden empezar a partir de los 18 meses, nosotros consideramos, bueno, hablamos con un psiquiatra y con un neurólogo y nos decía que para que ellos puedan dar un diagnóstico más certero necesitaba mínimo que tuviera 5 o 6 años para entonces poder diagnosticarlos con trastorno del espectro autista. Entonces, con niños de 1 o 2 años no hemos considerado trabajar precisamente por esto, porque nos dice la literatura y bueno, los médicos que a partir de los 18 meses apenas se empieza este proceso de diagnóstico. Así es, muchas gracias. Vamos a pasar ahora directamente a una pregunta de nuestro auditorio. Levantó su mano Virginia Cabrera. Adelante, Virginia. Hola, más que una pregunta, es como yo soy madre, buenas noches, yo soy madre de una niña con autismo. Fui invitada por una maestra que yo agradezco mucho porque eso me da la tranquilidad de que ahorita los docentes están queriendo saber un poco más sobre los niños. Mi niña va en sexto de primaria y yo como madre creo que a mí, porque vi una pregunta por ahí, lo que me ayudó mucho también a sensibilizar tanto a los niños como a los padres fue que en las reuniones, por ejemplo, lo que yo hacía era decirle a los papás la situación de mi hija y explicarles los gustos de mi hija y todo eso, como decía la doctora, o sea, como esa retroalimentación, ¿no? De qué le gusta, qué no le gusta, qué le da miedo, qué no le da miedo, para que los padres también se sensibilicen, porque mi niña, por ejemplo, es muy de, que es lo que también le quería preguntar, por ejemplo, todavía en esto del sexto de primaria, todavía ya no tiene ese miedo a muchas cosas. Ahorita he estado tratando con la maestra de ver ese cómo enfrentarme ahorita, que ya hablando después con los papás, enfrentarme a esta situación de la de que ya viene pues la preadolescencia, la situación de la menstruación, cómo, por ejemplo, abordarlo con los niños. Yo he abordado con otros más chiquitos, ¿verdad? Más chiquita de mi hija, pues que lo que le gustaba o no le gustaba, pero ahorita, por ejemplo, en cuestión de la menstruación, de lo que los niños ya piensan diferente, ya están mucho más avanzados que la niña, que mi hija, ¿cómo, doctora, podríamos abordarlo eso con los
alumnos, pues. ¿Cómo podría eso ayudar O sea, no con tu hija, manejar? con los demás. Ajá. Sí, o sea, ¿cómo no, yo como madre o la maestra, no sé si ya está aquí, cómo podremos abordar para que la ayuden en caso dado de que le llegaras a pasar una situación, por ejemplo, de la menstruación en la escuela? Ya entendí la pregunta. Muchas gracias, señora Ujú. Virginia. Yo buscaría a las compañeras o los compañeros más cercanos a su hija para entonces platicar cómo pudiéramos colaborar, ayudar, cuidar a, bueno, no sé cómo se llama su hija, y entonces Sofía. Sofía, empezar a establecer estas redes de ayuda y de colaboración, pero también trabajaría con Sofía explicándole, digo, a lo mejor al principio pareciera que no nos va a entender y que es esta apuesta de una construcción activa del habla, en donde a partir del lenguaje se le pudiera ir explicando a través de videos, a través de dibujos, qué es lo que va a suceder con su cuerpo, estos cambios y que puede acercarse a alguien en quien ella confíe a pedir ayuda, que no va a ser un trabajo de un día para otro y con una sola vez se logre. Sí, porque ya ella ya me llega con preguntas de, es que mis amigos me dijeron que ya quieren ser mamá y a ella no le da miedo como las cuestiones de, no entiende las violaciones, no lo ve tan mal, no lo ve que es algo Es- peligroso, ella es normal, es Está, todo amor. es, hay un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Ujú. Bruno Bettelheim, que precisamente hace un análisis específicamente para el tema que está diciendo, de Caperucita Roja, en Ok. donde este cuento se les leía a los niños de antaño para que se cuidaran, ¿no? Porque el lobo representaba ese peligro y ese riesgo de un abuso sexual infantil. Entonces, Ujú, pudiera ser de utilidad el uso de cuentos en donde ujú. pudiéramos reflexionar en por qué es mi cuerpo, por qué no me tengo que ir con algún extraño, qué me puede pasar, cuáles son las consecuencias. Y no sé si a Sofía, digo, estoy hablando como al aire porque no la conozco, pero no sé si le gustan los libros, en donde pudiera con libros, hay muchos libros sobre Ujú. sexualidad infantil, que para enseñar sexualidad infantil, que pudiera utilizar con ella para trabajar esta parte. Digo, y Ah, ok. tener digo, yo sé que no es necesario decirle, pero tener mucha paciencia para que poco a poco ella vaya interiorizando y haciendo esta significación de ese cambio que va a vivir. Ah, ok. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Por doctor. nada, espero que sea de Pasamos ayuda. a una siguiente y última pregunta de Dani Martínez. Adelante, Dani. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo trabajar con los padres de familia de los otros chicos? Porque muchas veces los estigmas vienen de casa. Como usted menciona, los niños son muy nobles y rápidamente empatizan con su compañero, pero los papás pues obviamente se desesperan porque a lo mejor el niño ya golpeó a alguien, entonces quieren ver ellos los cambios inmediatos. En su investigación, ¿cómo trabajaron esta concientización, esta sensibilización con los padres de familia? Gracias. Gracias a ti, Dani. No, no, no lo tenemos documentado, Dani, pero sí lo hemos trabajado. Es decir, se han hecho talleres en donde se ponen situaciones hipotéticas, es decir, donde el adulto funge como alguien distinto o muy marcado distinto, por llamarlo de alguna manera, en donde les pedimos hacer ciertas cosas y no tengan esa posibilidad. Y entonces a partir de ahí empezamos un proceso de reflexión para que ellos puedan sensibilizarse y puedan pensar qué es lo que sucede con, en este caso, un niño con TEA. Por ejemplo, un niño que todo el tiempo está brincando y saltando, que tiene TDAH y que no está medicado y que apenas está en el proceso, o un niño ciego o un niño sordo, y entonces propiciamos estas condiciones vendándolos, quitándoles la movilidad, que no escuchen, diciéndoles que no pueden ser tocados, que no pueden hablar, y entonces empezamos a propiciar ciertas acciones en las que ellos tengan que participar y estas condiciones no se los permitan.
Y a partir de ahí hacemos una reflexión sobre cómo se sintieron, qué pasó y que entonces lo trasladen a los niños, intentando hacer esta sensibilización para que se pongan en ese lugar del otro, ¿no? Y que hagan ese proceso de esa identificación del otro y de las diferencias. Así es. Muchísimas gracias, doctora Rocío, por las respuestas. Tenemos todavía algunas preguntas pendientes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, ya vamos a cerrar la sesión. No sé si, doctora Rocío, quieras compartirles algún correo de contacto aquí al público asistente para que te manifieste vía correo esos cuestionamientos. A ver si Sí, nos con lo puedes gusto. compartir ahí en Déjenmelo. en el chat, por favor. Y Ajá. bueno, de mientras que la doctora Rocío nos comparte sus datos de contacto, como ustedes pueden ver, esto que nos presentó son estudios de caso y de esa manera es como nosotros podemos profundizar un poco más de la situación muy particular de esa niña, de ese niño, de ese joven que está padeciendo de este trastorno autista. Ya lo enfatizó bastante la doctora Rocío, yo como psicólogo también coincido con esa postura de que quienes son educadores, quienes son profesores, quienes son personal de apoyo, no van a poder diagnosticar porque tampoco tienen la facultad para hacerlo, pero sí pueden colaborar en ese proceso para que la atención de este espectro autista sea adecuada en esa institución. Como ustedes pueden ver, ya lo comentaba la doctora Rocío, lamentablemente nuestras instituciones ofrecen servicios bastante limitados, tanto para hacer diagnósticos, para intervenciones, entonces más bien se le puede canalizar a ese alumno o alumna para que la atiendan en otra instancia. Y de esa manera, colaborativamente, se le va a dar ese cobijo o esa atención interdisciplinaria para que mejore la condición. Sin embargo, lo que plantea la doctora Rocío es muy humanista en el sentido de que podemos hacer bastante por este tipo de población, no caer en las cuestiones clínicas porque muchas veces no somos expertos para hacerlo, tampoco en la cuestión médica que ya hablaba la doctora, sino que acuérdense, en estos momentos la educación socioemocional es algo que se maneja como una alternativa para que nosotros estemos muy al pendiente de las necesidades de ese alumno y sobre todo lo incluyamos. Ese punto es muy importante porque si lo segregamos, si lo aislamos, si lo dejamos solo Ujú. para que él realice las cosas, para sus actividades, sobre todo en la escuela, eso va a ser contraproducente porque le estamos causando una alteración emocional. Por eso muchas veces vemos al autista que padece depresión, ansiedad, estrés, poco control de los impulsos, porque también se le va segregando lamentablemente en las escuelas. Y que es mucho lo que se puede decir sobre el tema, los programas de atención también de manera colaborativa, y estoy seguro con este seguimiento que se le puede dar de la propia institución, vamos a ayudar a ese niño a que salga adelante. Pues no sé, doctora, si quieres darnos a conocer una conclusión final de tu charla, adelante. Muchas gracias, doctor Correa. Pues que que pensemos desde esa postura como docentes, desde esa pasión, desde ese enamoramiento de ser docentes y empecemos a, no porque no lo hagamos, pero empecemos a pensar desde otro lugar, ese otro lugar que nos puede brindar las posibilidades de ayudar y de quitarnos esas ideas de que solamente un especialista puede ayudar o puede apoyar. Y que bueno, tenemos ahí muchas mm, posibilidades para aportar desde aquellas posibilidades tan pequeñas. Yo no les hablé de tantos materiales porque en realidad no utilizó Yasmín tantos materiales, solamente el lenguaje y ese amor con el que trabaja para incluir a Dariel y para lograr lo que logró con él. Sería todo, doctor. Muchas gracias, doctora Rocío. Y bueno, por parte de CEPSI Universidad ya les estaremos informando los espacios de capacitación que se pudieran abrir para que le demos seguimiento a esta charla tan interesante, porque como bien lo reiteró la doctora Rocío, esto se ocupa de varias fases o acciones, dentro de las que destacan la concientización,
Y a partir de ahí ya empezar a cambiar una actitud favorable hacia la atención y capacitarnos, que ese es un punto fundamental. Ya lo están poniendo aquí en el chat. Lamentablemente, la Secretaría de Educación Pública no nos brinda esas herramientas, estas técnicas, instrumentos para capacitarnos y para que esto sea aún más favorable y tenga mejor eco en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos desarrollando en las instituciones. Yo también cedo aquí la palabra al doctor Roberto Carlos, rector de CEPSI Universidad, para que nos brinde un mensaje de cierre a esta conferencia. Adelante, doctor Roberto. Muchas gracias, doctor Correa. Muy, muy breve. Ya estamos sobre el tiempo, pero la verdad es de que ha sido bastante interesante esta charla. No nos queremos ir, doctora Rocío. Muchas gracias por esta información tan valiosa para todas y para todos quienes estamos en el ámbito educativo, en las aulas o en el acompañamiento pedagógico en los colectivos escolares y en todos los niveles educativos, no solo desde preescolar, que es donde también nosotros intervenimos, sino en todos los niveles. Así es de que muchas gracias, doctora Rocío, por haber estado en este espacio de CEPSI Universidad, al doctor Edgar Correa también por siempre estar al pendiente de generar estos espacios de formación y decirle, doctora, y a la vez comprometerla a que podamos darle continuidad precisamente a esta fase de capacitación. Hemos recibido, doctora, también a nuestros correos institucionales de la universidad, muchos correos con la intención de que podamos generar ya un espacio más extenso, algún curso o algún diplomado, y ya lo estaremos platicando con usted, porque sí, la verdad es de que hemos tenido, la verdad, mucho interés, bastantes correos que han llegado a nuestra universidad, y quiero pues comprometerme también de esta manera con los asistentes el día de hoy, para que a lo mejor en un corto tiempo podamos platicar y brindar este espacio, ¿verdad, doctora? Ya la comprometí, ni modo, doctora. Claro que sí, doctor. Con mucho gusto platicamos y construimos. Muchísimas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Al Gracias. contrario. Muchas Adelante, gracias doctor. a todos los asistentes y las asistentes por estar aquí con nosotros en esta extraordinaria charla e invitarlos a que se sigan conectando a estas charlas que constantemente programamos aquí en CEPSI Universidad, en espera que se puedan concretar también estos espacios de capacitación bajo formación continua, que serían diplomados, talleres o cursos. Así que muchísimas gracias, bonita noche y seguimos en contacto. Gracias, doctora Rocío. Como Al siempre es un contrario, placer muchísimas tenerte con gracias a ustedes. nosotros. Muchísimas gracias. Bonita noche a Bonita todos. noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.